Hola, bienvenidos a todos. ¿Cómo estáis? Si me podéis confirmar, porfa, que se pueda escuchar el audio. Ahora mismo deberéis tener en vuestra pantalla también la presentación de PowerPoint, ¿vale? Que es con la que vamos a estar trabajando ahora al principio. Como sabéis, además, estamos ya en operativa en vivo, así que el principal protagonista, como siempre, va a ser el gráfico, pero quería primero contaros las novedades que nos vamos a estar encontrando, ¿vale? El panorama que vamos a estar viendo también en el plano fundamental y luego ya pasaremos con nuestros gráficos analizando todo y viéndolo todo. Muy bien, perfecto. Gracias, Viviana, por confirmar. También a Isaac, me decís que se escucha, se ve bien, así que genial. Bueno, pues yo creo que ahora ya sí podemos comenzar. Lo primero de todo, tenemos que tener en cuenta el panorama fundamental, ¿vale? Que es con lo que vamos a estar hablando. Así que antes de comenzar, algo que sí tengo que decir es que este webinar se está realizando gracias a la colaboración de FXMAC y del broker Orbex. Así que os cuento un poquito, ¿vale? Antes de empezar a meternos ahora ya sí en materia y deciros que Orbex se trata de un broker, aquellos que no lo conozcáis, bueno, tiene unas condiciones comerciales bastante buenas, está correctamente regulado, es un broker de Forex, de CFDs, tiene regulación, como ya veis ahí en la diapositiva, en CISEC y en FSC, una gran variedad de instrumentos de negociación, tiene desde pares de divisas, que es lo que más nos interesa, ya sabéis que al final es el tipo de activos con el que más trabajamos, acciones, energías, índices, metales, bueno, la verdad es que presenta bastante variedad. Esperes también variables, distintos tipos de cuentas de trading, un depósito mínimo de $200, tiene apalancamientos de hasta 1.500. En ese caso ya sabéis que tenéis que preguntar todas las condiciones, ¿vale? Y todas las posibilidades, las opciones directamente contactando con el broker. Por supuesto, también cuentan con muchos tutoriales de Forex donde se muestran tanto vídeos educativos como noticias para ese análisis fundamental que también es importante conocer de cara a realizar buenas operativas. Servicio de alojamiento gratuito de VPS, Hedging, Scalping, Expert Advisors. Así que ya sabéis que aquellos que queráis más información sobre este broker, gracias al cual vamos a poder tener, gracias al cual vamos a poder tener en cuenta las operaciones, las oportunidades que vayamos viendo, podéis contactarles directamente. Ahora ya sí, en que sé que es lo que estáis esperando muchos de vosotros. Ya veía por ahí a Marcelo, a José Manuel, a David. También saludos, chicos, ¿cómo estáis? Así que, bueno, deciros, ¿vale? Para poderlo estudiar, analizar de la manera más esquemática posible. Quería destacar que además hoy martes hemos tenido los datos de política monetaria y a continuación la rueda de prensa del Banco de Japón, que es lo que a lo mejor pues en parte también en algunas ocasiones nos ha impedido el operar en mercados como el yen japonés, que es uno de nuestros principales protagonistas hoy, porque es, ya imagino que muchos de vosotros os lo imaginaréis, es una de las operaciones sobre la cual vamos a estar girando y una de las principales referencias. Y nada, deciros que no se han modificado los tipos de interés, que eso no es nada nuevo porque ya era lo que nos esperábamos todos, que se iba a mantener todo tal cual. Aparte, el Banco de Japón, bueno, no ha querido hacer tampoco cambios en la política monetaria, ha decidido mantener las medidas que en un principio ya había tomado bueno, pues de ahí que quizás muchos de vosotros me imagino que habréis estado siguiendo el gráfico del yen japonés y habréis visto que no ha habido en realidad movimientos ni nada, es decir, no ha habido nada más destacado, ¿vale? Así que ha estado todo bastante tranquilo. Tenemos el miércoles, mañana, que esta sí es la noticia central, la noticia más importante de todas, y es que se van a publicar los datos, el informe de política monetaria por parte de la Reserva Federal. Los tipos de interés, que ya lo habréis visto, que también aparece reflejado en el calendario económico, que también nos indican, no nos interesan por la sencilla razón de que ya sabemos que no va a haber cambios, no esperamos ningún tipo de modificación y no tendría sentido que lo hubiera, ni bajadas ni subidas, así que se van a mantener tal cual. Ya lo ha destacado además la Reserva Federal todos estos meses y, por lo tanto, pues nuestro principal foco de atención va a estar puesto en este informe de política monetaria donde nos van a estar hablando de la evolución económica. Ya sabéis, muchos de vosotros, que esto lo he estado comentando de manera muy reciente, lo he estado contando hace muy poquito, pero bueno, lo vuelvo a recalcar, sobre todo para aquellos que no habéis visto
eventos anteriores para que sepáis la situación en la que nos encontramos, y es que los últimos datos de Estados Unidos que se han ido publicando, tanto el Producto Interior Bruto como los datos de inflación, toda la información relativa en el plano económico a Estados Unidos se han mostrado muy buenos. Han sido datos realmente positivos, el empleo ha sido buenísimo, los últimos datos de las nuevas peticiones de subsidio por desempleo también lo han sido, y como la Reserva Federal ya había empezado a anunciar que no iban a subir los tipos de interés hasta que no se consiguiera alcanzar un determinado valor de inflación, el 2%, pues como ahora la economía está avanzando tanto, gracias a la campaña de vacunación, había muchos temores de que en realidad pues a lo mejor una subida de tipos de interés no estaba tan lejos como la Reserva Federal nos quería hacer pensar, porque los datos de inflación han estado subiendo bastante últimamente. Claro, el gran esfuerzo ahora mismo por parte por lo que es al final la economía en Estados Unidos es en intentar adoptar el tono más conservador posible, y ya han dejado muy claro que aunque los datos que ahora se están publicando en Estados Unidos sean tan buenos, sean tan positivos, que ellos no van a subir los tipos de interés todavía. ¿Por qué? Porque esta subida de la evolución económica de Estados Unidos en realidad es como efecto de la campaña de vacunación masiva que se está dando, que sí, está yendo todo muy bien, la economía poco a poco se está reactivando, el desempleo está cayendo, pero que una subida de tipos de interés no se puede dar por un hecho circunstancial. Se necesita que esa subida de tipos de interés pueda llegar a darse en realidad porque estamos hablando de un crecimiento más sostenido. Así que en el momento en el que se pueda ver un crecimiento sostenido en la economía de Estados Unidos, que no sea algo meramente temporal, pues sí, se tomará la decisión de subir otra vez los tipos de interés. De hecho, lo que se espera es que ahora, tanto en el primer trimestre como en el segundo trimestre, los datos de economía a nivel de inflación, a nivel de empleo, a nivel de Producto Interior Bruto sigan subiendo, pero luego se espera que a partir del segundo semestre de Estados Unidos vuelvan a bajar otra vez. No porque vaya mal la cosa, no, sino que al final tiene que haber algún momento en el que la cosa se vaya normalizando, que todo pueda poco a poco volver a la calma, y eso es lo que quiere ver la Reserva Federal, una mejoría, no ahora a corto plazo por un efecto rebote, por una situación económica que se está dando que es positiva, sino se necesita que esto pueda prolongarse en el tiempo, que pueda continuar dándose en el tiempo para poder ver que en el caso de que efectivamente sea una mejora progresiva, una mejora sustancial y que se vaya conservando a lo largo del paso del tiempo, que eso sí pueda dar las pautas necesarias, las pautas que necesitamos para poder operar en favor de tendencia, ¿vale? Para poder operar con una lógica y para que, por lo tanto, la Reserva Federal se decida a subir los tipos de interés. Y deciros, ya por último, tenemos por otro lado los datos del jueves, que nuevamente además se van a publicar las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, como cada jueves ya sabéis que estos datos siempre se publican y que, bueno, si vemos el calendario económico vais a ver que las nuevas peticiones de subsidio por desempleo se espera que no haya grandes avances, que no haya grandes cambios, pero los datos del Producto Interior Bruto en Estados Unidos sí espera que suban bastante. Estamos hablando de datos trimestrales que están haciendo referencia al primer trimestre del año. El primer trimestre es cuando se empezó con la campaña de vacunación y la economía realmente empezó a mejorar mucho, y fijaros que estamos hablando de un cambio de pasar del 4,3% al 6,1%. Son datos muy buenos, pero claro, a la hora de que nosotros lleguemos a pensar por qué se está dando este dato tan positivo, ya sabemos que es gracias a la campaña de vacunación, y ya sabéis, por lo que os he estado diciendo, que la Reserva Federal lo que necesita es que esa mejoría no sea ahora por estos meses por la campaña de vacunación, sino que necesitan que esa mejoría se siga manteniendo, se siga conservando y al final pues vaya poco a poco mejorando, ¿vale? Es en realidad lo que nosotros vamos a necesitar tener en cuenta para poder realmente ver la posibilidad de que bueno, pues que al final la Reserva Federal o nosotros mismos sí que efectivamente empecemos a pensar en entrar en el mercado, empezar ya con tipos de interés y tener más claro quizás que una subida de los tipos de interés sí que podría estar más cerca, pero de momento ahora no lo podemos valorar tanto. Vale, entonces veo por ahí un mensaje de David. Vale, David, me preguntas, ¿crees que solamente con el análisis técnico sin tener en cuenta los fundamentales el resultado sería el mismo? No, para nada. Necesitamos conocer el contexto económico, necesitamos conocer qué es lo que está pasando a nivel económico, y sin los datos fundamentales no podemos conocer grandes movimientos o predecir grandes movimientos que se puedan formar. Sin duda, ¿vale? Para mí es
importantísimo, es imprescindible. Sin el análisis fundamental no podemos trabajar en condiciones con el análisis técnico, eso está clarísimo. Vale, así que, bueno, ya aquí lo que tenemos ahora, que esto era lo que os quería mostrar, vamos a pasar ya con el análisis técnico. Deciros que si tenéis alguna duda, ¿vale? Alguno de vosotros me la puede ir haciendo. También si tenéis algún gráfico, intentaré poder mostraroslos todos porque no tengo todos, lógicamente, pero también me gustaría quizás hablar de los mercados emergentes, que sé que muchos de vosotros habéis estado trabajando con mercados emergentes y quería tratar un poquito también ese tema, aparte de ver un poco un conjunto de Forex, de commodities. Voy a intentar mezclar todo, ¿vale? Para que tengáis la máxima información y luego si alguno de vosotros echa de menos algún gráfico en concreto, que me lo diga y bueno, pues si lo tengo yo aquí ya preparado, le echamos un vistazo. Julio, me decías, se dice que estadounidenses podrán ir de vacaciones a la zona euro dada la vacunación lograda. ¿Esto reforzaría la fortaleza del euro? No, ¿vale? En realidad, lo que vamos a hablar, al final, el hecho de que en Estados Unidos puedan viajar o que en Estados Unidos puedan activar la economía, al final eso lo que va a ayudar sobre todo es por la parte de Estados Unidos. Al euro, yo os digo, no le reforzaría porque imaginaros, la Unión Europea decide abrir fronteras, ¿vale? Aprovechando la época del verano en el hemisferio norte, decide abrir fronteras para que otros turistas vengan, para intentar activar la economía. Es algo que sí puede hacer que los datos del Producto Interior Bruto correspondientes a esos meses puedan aumentar, puedan subir, pero no es algo que sea sostenible, porque estaríamos hablando de un crecimiento económico que se daría en julio, en agosto, pero luego todo podría volver a la normalidad, podría haber una caída. ¿Puede generarse cierta volatilidad? Sí, pero lo que puede realmente hablarnos de un fortalecimiento del euro más a largo plazo sería una recuperación económica más sostenible, ¿vale? No el hecho de que de manera circunstancial veamos que julio y agosto aumenta el empleo y aumenta el Producto Interior Bruto y luego en septiembre volvemos a ver una caída, ¿vale? Así que quizás por temas de volatilidad más a corto plazo que se puedan dar puede ocurrir, pero no sería un fortalecimiento sostenible, ¿vale? Por parte del euro. Vale, a ver, dar un momentito porque me voy ya mismo a la plataforma Orbex. Vale, a ver, darme un momento porque yo creo que no le había dado, pero creo que no se ha compartido, creo. Vale, ahora sí. Chicos, vale, espero que podáis estar viéndolo. Si alguno de vosotros no lo puede ver, ¿vale? Que me lo diga. Es que estaba mirando porque no se había compartido, vale. Darme un momento porque ya mismo, ¿vale? Ya mismo estoy aquí. Vale, ahora ya sí, ahora ya deberéis estar viendo en vuestra pantalla, ¿vale? El gráfico. Vamos a empezar, como siempre, pues ya sabéis que uno de los más claros que se ha visto para poder entrar, para poder aprovechar, ahora os los voy a estar explicando, es el gráfico del dólar yen. Por eso quería partir de este, para aquellos que es la primera vez que veis ahora mismo el activo, os lo voy a estar mostrando, ¿vale? Os voy a enseñar los porqués, los motivos y demás. Y sobre todo partimos de la necesidad de ir gestionando poco a poco la operación, de ir asegurando beneficios, de ir protegiéndolo para asegurarnos que pase lo que pase, tenemos ya beneficios asegurados, ¿vale? Que ya, pues, pase lo que pase, no vamos a perder nada, que al final es lo que nos interesa. La idea, sobre todo, es hablar de ese dato de política monetaria que se tiene que publicar por parte de Estados Unidos mañana, por parte de la Reserva Federal. Así que si antes de que llegue ese momento se alcanza el objetivo, alcanzamos el take profit, ¿vale? Ahí bien, ahí no habría ningún problema. Pero si vosotros veis que luego se va acercando el momento, que se van publicando los datos de política monetaria y, bueno, que se va a acercar la publicación y demás, y veis que todavía no se ha terminado de alcanzar el objetivo, vais a tener dos opciones. La primera opción es, que al final es, bueno, a ver, las dos deciros que están bien, ¿vale? Las dos opciones, las dos posibilidades, cualquiera de las que vosotros mismos queréis aprovechar es correcta, solo que depende del perfil de cada uno. La primera es no complicaros más, cerráis con el beneficio que sea y todos están contentos. Y luego tendríais la segunda opción, que lo que consistiría es en ir poco a poco ajustando el stop loss. Así que sabríais que si de repente, imaginaros que se genera volatilidad a vuestro favor y el precio sube, incluso a lo mejor se puede llegar a tocar el take profit, pero que si de repente el gráfico se da la vuelta y pega la caída, por ejemplo en este caso, que tampoco pasaría nada, porque como hemos ido poco a poco protegiendo la operación, nos aseguraríamos que ya pase lo que pase, tenemos un beneficio asegurado, ¿vale? Así que no habría ningún problema. Así que, bueno, os voy contando.
Tenemos dos puntos importantes a tener en cuenta en este caso. El primer punto es la subida que se estuvo formando desde que ha comenzado el año, coincidente con la campaña de vacunación. Además, aquí también tengo que destacar que Japón entró en un nuevo estado de alarma a partir de precisamente a partir del mes de enero, que es lo que también generó una caída bastante fuerte para el yen japonés. Y bueno, pues ha sido un poco lo que ha estado marcando la proyección, la expectativa alcista de este par. Los últimos días, las últimas semanas, que el precio ha estado cayendo, esa caída nosotros la podíamos interpretar como una fase de retroceso, una fase de pullback para el mercado y era con lo que teníamos que estar trabajando, sabiendo que sí, que si queríamos aprovechar oportunidades en venta podíamos hacerlo, pero que teníamos que tener muy en cuenta el hecho de que estábamos hablando de un tipo de operativa en contra de tendencia, en forma de retroceso y que, por lo tanto, la gestión de riesgo, como siempre, tiene que ser mucho más conservadora. Al llegar a buscar punto de apoyo en la línea de tendencia, una vez que ya hemos venido a buscar punto de apoyo en esta zona de aquí, la idea a partir de este momento era ver si el gráfico podía ser capaz de confirmar rebote e impulso alcista. Imposiciones alcistas que han sido las principales protagonistas en realidad a lo largo de, bueno, pues os diría a lo largo de los últimos días, porque hemos tenido un precio formando dojis constantes durante varios días, ha sido un mercado que en realidad pues, ha estado bastante parado, ha estado bastante lateralizado y lo que trabajamos vamos era eso, si podía esa lateralización romper y si realmente, por ejemplo, pues esa línea de tendencia alcista podía seguir respetándose y en el caso de que se pudiera respetar y pudiéramos tener algún tipo de impulso, alguna posibilidad de imponernos al alza, que ya pues pudiéramos aprovecharlo en realidad y pudiéramos ya entrar en ese caso. Así que lo que quiero destacar aquí es que ya vemos que efectivamente de momento por ahora lo que está pasando es que el precio está confirmando el rebote, ¿vale? Y precisamente además, si ya lo empezamos a ver más al corto plazo, de esta manera lo vais a ver muchísimo más claro. Fijaros que la proyección, el retroceso bajista que se había estado formando en este mercado, se divide en dos partes. Tenemos una tendencia bajista más generalizada, que es esta que veis aquí, y luego se empezó a formar una tendencia bajista mucho más acelerada. Ya el gráfico empezó a ir con muchísima más fuerza, empezó a caer de manera muchísimo más acusada y es la que hace muy poquito ha conseguido romper, porque yo había un nivel que destacaba por encima de todo que para mí era primordial, que es este nivel, ¿vale? Esta zona techo del 108,2. Una vez que el gráfico lo ha conseguido confirmar, ya nos está empezando a marcar las pautas de que tiene fuerza suficiente como para poder imponerse al alza y para podernos dar la posibilidad de empezar a pensar en la posibilidad de compras. De hecho, una clave también para que vosotros lo tengáis en cuenta, que sería importante, es el hecho de la última vela de H4 en que se estuvo formando, que fue una vela bajista, actuó como pullback. No siempre tiene por qué ocurrir, pero en este caso nos va a servir encima de información adicional porque vemos que el gráfico rompió el techo del 108,2 y luego a la hora de bajar, lo que era antes un techo tan importante que estábamos esperando a ver si conseguía confirmar la ruptura, una vez rota, lo ha confirmado como una zona soporte y está utilizando el gráfico para poder coger impulso y para poder seguir subiendo. Dentro de que sí es cierto que dentro de la imposición alcista que tenemos, seguimos encontrándonos con un mercado que está un poquito más parado y que además estamos ya en la sesión americana, el mercado americano ya abierto y también es algo con lo que tenemos que estar trabajando. Por ejemplo, la vela que se ha estado formando antes, incluso ya nos ha confirmado un máximo más alto, nos ha confirmado una imposición alcista y la bajada que está haciendo ahora es una bajada que nosotros podríamos ver en forma de retroceso. Recordad siempre que el movimiento natural del mercado es en zigzag, ¿vale? Sí, tiene que subir, pero antes de subir te hace una pequeña bajada, puede volver a coger impulso y luego ya a partir de ahí pues puede volver otra vez a subir más todavía. Así que la bajada que está haciendo ahora para nosotros sería una bajada en forma de pullback, en forma de retroceso. Podríamos seguir entrando en el mercado al alza, seguir aprovechando esas operaciones. La proyección máxima aprovechar es, pues como ha roto la tendencia mucho más acelerada que era esta de aquí, vamos a tratar de buscar punto de apoyo en la línea de tendencia más general, que es la que vemos aquí más abajo, más arriba y luego pues intentar sacar el máximo beneficio, ¿vale? Por eso os decía antes que en la medida en la que el precio pueda seguir confirmando, pueda seguir imponiéndose al alza y pueda seguir formando mínimos que sean cada vez más altos, nosotros podemos aprovechar y poder ir
ajustando el stop loss para poder proteger ganancias. Este es el máximo beneficio, ¿vale? El nivel del 109,4 más o menos, pero deciros que si el precio sube con mucha fuerza se puede mantener. Ahora, si veis que se empieza a lateralizar, ¿vale? Imaginaros que sé que lo tenemos muy cerca en realidad, pero imaginaros en la situación de que el precio a lo mejor empieza a lateralizarse mucho, parece que le cuesta mucho el poder ir a alcanzar el objetivo, pues que también tengáis en cuenta que en realidad esto puede ser debido a que no tiene tanta fuerza, tanto impulso alcista en ese momento y que quizás pues luego toque hacer una revisión del take profit y toque poder ajustarlo todo un poquito más para que no haya ningún problema, ¿vale? Para que esto también pues vosotros mismos lo tengáis en cuenta, que al fin y al cabo estamos más que trazando un nivel fijo, que lo tenemos que tener definido para poder colocar el take profit, que estamos tratando de buscar punto de apoyo en una línea de tendencia y que el poder sacar más o menos beneficio va a depender sobre todo del ritmo a que el mercado pueda seguir subiendo. David, me decías, la zona de 108,5 no es importante, en principio no. Hay un nivel que está a mitad de camino, que sí quería destacarlo, que es el 108,85, que es como el nivel intermedio, ¿vale? Como las dos fases de la operativa, porque si vemos que el precio sigue subiendo, estupendo, y cuando llegue al 108,5 ahí sí o sí, ahí por encima de todo la operación tiene que estar protegida, porque luego nuestra tarea va a consistir en comprobar si el gráfico puede ser capaz de romper ese nivel. Si es capaz de romper ese nivel de resistencia, entenderíamos que puede seguir subiendo más y ya pues daríamos más vía libre para poder sacar el beneficio del 109,4 y bueno, y si no lo consigue y puede llegar a hacer algún pullback, algún retroceso, incluso estamos ya muy cerca de los datos que se tienen que publicar de política monetaria por parte de Estados Unidos, pues incluso a lo mejor plantearnos el hecho de recoger beneficio y asegurarnos ya un capital, ¿vale? Que al final, bueno, eso dependiendo, pero siempre y cuando tengamos protegida la operativa también sería algo clave, ¿vale? Ese sería el más importante en realidad. Francisco, me decías, he aprendido a identificar puntos de entrada, sin embargo, aún fallo en las distancias donde colocar mi take profit o stop loss. Vale, es que a la hora de colocar el nivel de take profit o stop loss depende del escenario, ¿vale? Yo cuando planteo escenarios, ahora lo vais a estar viendo, voy a ir comentando más cositas que tenía por ahí pendientes. No es que coloquemos un objetivo siempre que sea el mismo o que haya una plantilla predefinida. Siempre el consejo que yo os doy, porque hay que partir de la base de que los escenarios son distintos, ¿vale? Si yo ahora entro en el gráfico del dólar yen, que os he comentado esa expectativa, no va a tener nada que ver con algún otro tipo de operación que ahora os voy a estar también indicando. Son escenarios totalmente diferentes, totalmente distintos y no podemos tenerlos en cuenta de la misma manera, ¿vale? Así que como son escenarios muy diferentes, tenemos que verlos de maneras separadas y es un poquito más complejo, ¿vale? A la hora de poder determinar exactamente a lo mejor cuándo se coloca uno, cuándo otro, porque son escenarios y son estudios distintos que se hacen. Luego le revisamos, ¿vale? Antes de terminar, porque ya sabéis, bueno, pues era uno de los principales protagonistas que quería compartir con vosotros. Estuve ya mencionando que voy a comentar aquí el gráfico del dólar australiano contra el estadounidense. Quería complementarlo antes de ver alguno más, ¿vale? De poder comentaros más cositas. Y es que el gráfico del dólar australiano, llevamos varios días buscando puntos de apoyo, posibilidades donde quizás el mercado podría encontrar luego el impulso suficiente como para poder a lo mejor continuar con la caída. Realmente, sinceramente, os digo, este gráfico es un gráfico que muy probablemente tenemos que ahora tener todo muy bien delimitado, muy bien definido, pero yo ya os voy adelantando que yo me imagino, por los comportamientos que suelen realizar, que es muy normal que en realidad hasta que no salgan los datos de política monetaria no veamos las cosas claras. Muy probablemente tengamos que esperar a los datos, al informe de política monetaria para poder evaluar algún tipo de volatilidad del mercado, para poder ver movimientos más fuertes y que realmente nos permitan entrar con una mayor seguridad. El 0,78 sí o sí, ya sabéis, os tenéis que quedar con que el 0,78 es uno de los niveles clave, uno de los niveles más importantes con los que vamos a estar trabajando, porque para ver posibilidades alcistas, posibilidades de compra, necesitaríamos que ese nivel techo consiga romper. Estamos en una zona en que el mercado, aparte también del tema de los fundamentales, pero estamos en una zona que el gráfico ha utilizado ya en varias ocasiones para terminar rompiendo. Y aparte, lo que a mí me ha echado tan para atrás el plantear la posibilidad de poder a lo mejor plantear posibilidades alcistas o entender que el mercado puede seguir subiendo mucho más,
es lo siguiente, vais a ver, ¿vale? Es decir, vemos que se estuvo formando esta proyección alcista. Quiero que os quedéis con esta subida, ¿vale? Si alguno quiere que lo defina mucho más preciso, lo podéis ver aquí, mucho más claro. Esta subida que se estuvo formando por parte del gráfico del dólar australiano, sabiendo que siempre pues, es un mercado que ya tiene un poquito menos de liquidez, por lo tanto, al tener menos liquidez, la volatilidad que suele presentar es un poquito mayor, suele tener un poquito más de ruido, pero nos empieza ya a marcar una cierta debilidad, porque esta subida que veis se empezó a producir a raíz de la pandemia, cuando empezaron todos los problemas de la pandemia y luego se intensificó mucho más cuando a continuación vino pues, la situación de Estados Unidos, donde los datos de desempleo no paraban de subir, las infecciones iban subiendo también día a día, se convirtió en uno de los países que peor estaba en ese momento y eso le pasó bastante factura. Así que a raíz de la campaña de vacunación de Estados Unidos, la Reserva Federal ya sabemos que ha estado adoptando una posición bastante conservadora, bastante tranquila, pero lo que sí hemos podido apreciar es que poco a poco el mercado ha ido perdiendo fuerza. Ya no tiene tanta fuerza para poder seguir subiendo como antes, incluso esa subida que se había estado formando, el gráfico ya la empezó a anular. Entonces, como estamos viendo esa zona de rechazo, ese comienzo de debilidad del gráfico del dólar australiano, genera muchas dudas el querer plantear operaciones en el mercado en compra aquí, sobre todo por esta zona. Por eso también deciros que ese nivel del 0,78 sería un nivel sin lugar a dudas clave, cuya ruptura necesitaríamos sí o sí para poder ver en realidad la posibilidad de que este mercado pueda seguir subiendo. Para una ruptura tan importante como esa, necesitamos que ocurra algo también que sea bastante relevante. Y como lo más cercano que tenemos ahora es ese informe de la Reserva Federal, pues deciros que necesitaríamos sí o sí que se publicase, bueno, pues un informe que pudiera provocar esa ruptura. Esa ruptura sí que nos podría ayudar a empezar a ver la posibilidad de poder entrar en el mercado en compras. Si no, de momento, lo aconsejable ahora mismo es que esperemos, vayamos viendo a ver cómo se va comportando el mercado, sobre todo trabajando con el 0,78 y valorando que siempre y cuando el precio lo pueda seguir respetando, vamos a estar pensando en la posibilidad de poder entrar en el mercado en realidad en ventas, con la anulación de la subida, lógicamente. Teníamos esta tendencia, ¿vale? Que ahora os lo voy a ir acercando un poquito más. Tenemos esta subida que se estuvo formando, seguida de una subida mayor, que es la que vais a ver aquí. Esta subida se aceleró un poquito más y es como un punto de apoyo también con el que el mercado ha estado trabajando, pero que necesitamos que se rompan ambas tendencias. ¿Vale? Es una proyección que muchos me habéis estado preguntando si nosotros con este tipo de rebotes queremos aprovechar bajadas. Bueno, no es que no podamos hacerlo, podemos hacerlo, por supuesto, si vemos que a lo mejor hay algún tipo de subida, rebote, nueva caída, pero serían en forma de retroceso y luego para poder confirmar en realidad posibilidad de bajadas, posibilidad bajista y demás, la posibilidad de que el mercado efectivamente luego pueda seguir teniendo fuerza suficiente como para poder seguir cayendo más, necesitaríamos al final que sí o sí consiguieran formarse, bueno, consiguiera anularse la subida que se había estado produciendo. Vale, de ahí que quizás pues hay otros gráficos que ya lo sabéis, que lo hemos estado comentando, que puedan dar mejores oportunidades de entrada y que en este caso este tipo de activos, de momento, pues sea conveniente esperar, ir viendo qué proyecciones se van marcando para ver realmente qué posibilidades se pueden dar a la hora de que nosotros nos podamos plantear la posibilidad de poder entrar, de poder aprovecharlas y que esperemos a una confirmación más clara antes de tomar una decisión, ¿vale? Para poder ya finalmente, pues, posicionarnos. En realidad, ya os digo que muchos de los gráficos que vamos a estar viendo, en realidad, pienso que es cuestión de esperar a que salgan los datos de política monetaria y tan pronto como salgan los datos ya podremos empezar a tomar decisiones con respecto a este tipo de gráficos que lo vamos a estar viendo también en los próximos días, lo vamos a estar analizando porque la verdad es que merece la pena, pasaríamos de tener un mercado mucho más inestable y a tener luego ya un mercado muchísimo más seguro y mucho más fácil para poder entrar, ¿vale? Para poder aprovecharlo. Voy a mostraros, como quería hacer un poco complemento de enseñaros varios tipos de gráficos, ¿vale? Varios tipos de activos. Voy a enseñaros también otro gráfico que me parece que estaría bastante bien, que es el del peso mexicano. Aparte es un gráfico que tengo muy reciente porque he estado viendo estos días atrás y en realidad considero que podría darnos muy buenas oportunidades de entrada. Por eso quería compartirlo con vosotros porque podría darnos posibilidad alcista. Además, ahora quiero indicaros dónde colocar nuestro stop loss, nuestro take profit y que quiero que lo aprovechéis, que realmente creo que podría funcionar bastante bien, podría ir bastante bien. David, me decías, parece que se está formando un hombro cabeza a hombro en diario.
En realidad, bueno, a ver, sí, pero tenemos que ir confirmándolo, ¿vale? Ese gráfico lo vamos a ir viendo más adelante porque en realidad, sobre todo se vería más a largo plazo, en una semana también se ve algo así, pero de momento vamos a ir viéndolo, ¿vale? De momento, porque es un poquito pronto todavía para hablar de él porque está muy, muy a largo plazo. Eso os iba a decir, a ver, el gráfico del peso mexicano. ¿Vale? Estaba esperando una confirmación y en realidad me parece que podría funcionar bastante bien, por eso yo os digo, pues quería también aprovecharlo con vosotros y comentarlo con vosotros para que si lo queréis aprovechar, que también podáis hacerlo. Y es que el peso mexicano nos ha estado mostrando una oportunidad bastante buena, ha estado buscando punto de apoyo en una zona importante. No sé si vosotros trabajáis con este gráfico, ¿vale? Pero yo llevo esperando a que se diera la confirmación desde hacía ya bastante tiempo y bueno, pues me alegra ver que ya por fin la tenemos aquí, ¿vale? Para poder mostrarosla y para que aquellos que la queráis aprovechar, la podáis aprovechar. Os voy a ir poniendo un poquito de antecedentes porque el peso mexicano ha estado subiendo en las últimas semanas, ha sido un mercado que en realidad ha estado cogiendo bastante fuerza, pero no por el hecho del peso mexicano en sí, ¿vale? No por el hecho de que nosotros pensáramos que es que ya ha cogido fuerza el peso mexicano y tiene una tendencia claramente alcista o el dólar va a seguir cayendo y demás, sino por la debilidad del dólar. ¿Vale? La debilidad del dólar es lo que en realidad ha estado provocando que el peso mexicano pudiera continuar con su tendencia alcista y pudiera seguir perdiendo fuerza el dólar a favor del peso mexicano. Así que, bueno, os voy a ir comentando, ¿vale? Para que también, lo dicho, podáis ver esto más claro. Os voy a enseñar primero más a largo plazo, porque lo que quería mostraros es que tenemos una línea de tendencia, que es esta que veis aquí, ¿vale? Esta línea de tendencia, que la podemos ver también en una semana, que es sobre la línea de tendencia en la que el mercado ha estado apoyándose, que ha estado además, aparte, respetando bastante bien y que precisamente en este caso tenemos una imposición alcista ya, ¿vale? Porque estudiábamos, una vez que el precio había caído, la posibilidad de que pudiera ya coger impulso suficiente como para poder confirmarnos la opción de que ya pudiera empezar a subir con mayor fuerza. Y esa subida se está dando en este caso, ¿vale? Esta es la bajada que veis que de manera progresiva se ha estado respetando bastante bien. El mercado realmente, bueno, pues la ha estado respetando muy bien. Y necesitábamos, después de esa caída más pronunciada que se había estado dando, después de que el mercado estuviera cogiendo cada vez más impulso bueno, yo además llevaba ya varios días intentando aprovecharla, esperando a ver si nos podría dar posibilidad de compra el peso, el dólar contra el peso mexicano. Y nada, y no había manera. Así que deciros que en este caso lo que nosotros ahora tenemos que ver es que el precio lo que ya ha conseguido es marcar esa imposición de compras, ¿vale? Empezar a anular esa bajada que había estado formando y que por lo tanto nosotros podríamos empezar a plantear posibilidad alcista. Claro, aquí ahora viene dónde tendríamos que colocar nuestro take profit, dónde tendríamos también que colocar nuestro stop loss. Deciros que con respecto a la colocación del take profit tenemos un siguiente objetivo que está colocado en el 20,16 y luego tendríamos, bueno, sería donde tendríamos que colocar el take profit, ¿vale? Luego ir definiéndolo. La clave, sobre todo, ya sabéis que es un mercado que siempre se caracteriza por tener más ruido, por tener más volatilidad. Es un gráfico que siempre se suele mover más rápido que muchos otros mercados quizás que son un poquito más estables y podríamos aprovechar compras hasta esa zona. A la hora de colocar el stop loss, siempre tenemos que comprobar que se trata de una operación rentable. Aparte, estaríamos hablando de un beneficio bastante bueno, ¿vale? Porque, como veis, después de haber roto ese nivel y de poder seguir confirmando en posición alcista, si nosotros colocamos esta zona, estaríamos hablando de un ratio de riesgo-beneficio que, si lo comparamos, donde tenemos que colocar el take profit, a dónde tenemos que colocar el stop loss, que más o menos pues por esta zona aproximadamente sí sería válido, pues podríamos colocarlo por bueno, estaba mirando el 19,885, por ejemplo, sí que estaría bien. ¿Vale? El 19,885.
Y nada, bueno, pues decíroslo, ¿vale? Para que vosotros mismos lo sepáis, que sería como opción una posibilidad para poder entrar, que también funcionaría bien y que se podría tener en cuenta. Precisamente noticias como estas y datos como estos, ¿vale? Que podéis ir viendo aquí, que como yo os digo, pues son datos, son noticias que empiezan a salir justamente en el momento en el que estamos pendientes de una noticia de gran importancia, pero que en el previo, y si tenemos margen suficiente para poder seguir aprovechándolo, se podría seguir entrando sin ningún problema, ¿vale? Que es cuestión de ahora poder operarlo, de poder trabajar con ello y que luego ya, pues más adelante, si vemos que en realidad después a raíz de la política monetaria se siguen manteniendo esas expectativas, también la podríamos aprovechar. Voy a colocarlo de esta manera para que vosotros lo podáis ver, porque insisto, el take profit es esta zona, pero luego para poder asegurarnos que se puede alcanzar bien y para poder cubrir el spread, ya sabéis que es importante siempre el dejar protegida un poquito más la operación, el ponerlo un poquito más abajo para asegurarnos de que en realidad no hay ningún problema y de que se puede alcanzar el objetivo bien. Y luego, por otro lado, el stop loss, pues conviene por lo menos por detrás del último mínimo y darle también un poquito de margen, ¿vale? La operación, bueno, lo voy a poner un poquito más abajo, la operación ya sabéis que igualmente sale perfectamente rentable, entonces sería perfectamente viable, ¿vale? El poder aprovechar oportunidades, poder aprovechar opciones de esta manera y poder seguir entrando, en este caso sí que podríamos tenerlo en cuenta, ¿vale? Como opción, porque aparte es un gráfico que forma parte de aquellos mercados emergentes y es un precio que el comportamiento habitual para aquellos que a lo mejor no estáis tan acostumbrados a verlo, se caracteriza por ser un precio que a lo mejor ahora de repente está varios días como muy parado, está varios días como muy lateralizado, pero luego ya de repente pega un impulso muy fuerte y muy grande y vemos que a lo mejor pues después de estar mucho tiempo esperando, por fin llega esa posibilidad de poder entrar y de poder aprovecharlo. ¿Vale? Así que, bueno, tenerlo en cuenta y lo iremos estudiando también. Si tenéis alguna duda luego de hacerle seguimiento, me vais diciendo. Matías, me decías, Take Profit 20,16, Stop Loss 19,88, eso es. Vale, luego protegiendo la operación, la clave es que vosotros vayáis viendo, luego, por ejemplo, lo podemos ver en 30 minutos, si el precio sube, va marcando mínimos cada vez más altos, máximos cada vez más altos, la idea es ir protegiendo. Si antes de política monetaria tenemos ya la opción, la posibilidad de poder recoger beneficios, genial. Y si veis que parece que no se puede, que se queda un poquito más parado, que no hemos conseguido recoger todos los beneficios que teníamos pensados, pues o protegemos la operación, ¿vale? Ajustamos el stop loss y protegemos la entrada, o luego la otra posibilidad también que tendríamos sería la de cerrar, asegurar beneficio ya sí o sí, y ya está, ¿vale? Y ya dejarlo luego pendiente para luego ver después de los datos de política monetaria qué es lo que puede ocurrir a continuación. Dicho esto, para cambiar también otro poco, ahora me voy a ir a una commodity, me voy a ir a la plata en concreto. No sé si soléis trabajar con ella, pero además es que estamos igualmente, os tengo que decir aquí, en un punto que para mí es muy, muy importante. Es un punto con el que vamos a tener que estar trabajando también en las próximas horas y que en realidad pues también tenemos que saber que podría pasar que ese dato que estamos pendientes de confirmación, ese informe de política monetaria de Estados Unidos, puede hacer que también quizás este gráfico pueda hacer algún movimiento que sea importante también y con el cual nosotros tengamos que trabajar. Vale, deciros que no esperamos, lógicamente, un dato a lo mejor o un movimiento tan representativo como lo que hemos estado viendo, ¿vale? Como lo que os he estado comentando antes también por parte no sé, por ejemplo, pues os está enseñando otro tipo de activos que están relacionados directamente con el dólar y que de esos gráficos sí esperamos que pueda haber más volatilidad, que pueda haber más ruido, más movimiento. Y en este precio, ya os digo que no es que esperemos justamente el informe de política monetaria para ver cómo el gráfico a lo mejor se dispara o hace movimientos más representativos, pero que también pues, merece la pena tenerlo en cuenta porque estamos en un punto clave, en un punto importantísimo. Os lo voy a ir mostrando así. Sé que tengo bastantes niveles a tener en cuenta. El escenario quizás al ponerlo así más a largo plazo, me imagino que os va a recordar tipo gráfico como el dólar australiano que os he enseñado antes, que os decía que tan a largo plazo es que estaba empezando a confirmar como un tipo de imposición bajista y que era lo que a mí me echaba para atrás a la hora de dar por hecho a lo mejor o de plantear una posibilidad fuerte de que el precio en realidad pudiera continuar con la tendencia. Y este es el mismo escenario, porque sí, teníamos esa subida, además es una subida que se había estado formando a raíz de los datos que se habían estado publicando, a raíz de los datos en realidad sobre la pandemia, cuando veíamos
que el número de infectados no paraba de subir y bueno, pues a raíz de ver toda esta información, lo que habíamos observado es que poco a poco el gráfico también había empezado a subir hasta alcanzar un techo que fue clave. En el caso de la plata, el techo más importante en realidad lo vais a encontrar en el 30, es un nivel psicológico también por otro lado, y es algo que le hizo al mercado hacer rechazos fuertes, rechazos muy importantes y luego provocar la ruptura de esta subida que se había estado produciendo y eso es lo que tenemos que trabajar. La imposibilidad a lo mejor de definir de manera más clara la plata todas estas semanas, estas últimas semanas, es que fijaros que el movimiento que hemos tenido es un poco de lateralización, porque el precio, aunque ha estado realizando movimientos alcistas y de manera continua, que ahora lo vamos a ver en temporalidades más pequeñas, no ha parado de subir, vais a observar que ahora mismo el precio lo que está haciendo es poco a poco empezar a perder posicionamiento alcista, está empezando a marcar debilidad, algo que también tenemos que contrastar con el tema de los fundamentales. Temas de compras. Con el escenario que os he dicho, ¿vale? Que os acabo de comentar, yo me sentiría bastante insegura a la hora de aprovechar oportunidades alcistas, oportunidades de compra. Os estoy enseñando esto, estoy colocando esta línea de tendencia para que vosotros mismos también podáis ver que aparte nos encontramos en un nivel de rechazo fuerte. Ese nivel de rechazo, junto con lo que os he estado enseñando a largo plazo y, lógicamente, luego también más expectativas por ahí importantes con las que tenemos que estar trabajando, son las que hacen que dudemos muchísimo más acerca de la posibilidad de coger y plantear operaciones ahora mismo en el mercado en compra, dando por hecho que este precio tiene que subir. Tiene muchas zonas de rechazo y es lo que a mí me hace el tomar la decisión de, por ahora, mantenerme al margen y esperar a que haya una definición más clara. Preferiblemente, desde mi punto de vista, que esta subida que se ha estado formando pueda llegar a quedar anulada. Si realmente el gráfico puede ser capaz de anular esa subida que se ha estado formando, podríamos tener las cosas mucho más claras a la hora de pensar en posibilidad de ventas, de querer aprovechar oportunidades bajistas, porque combinaría tanto con la fase de lo que es el análisis fundamental como con la base del análisis técnico. Muchos de los movimientos que os he estado diciendo que representarían el fortalecimiento del dólar, mucho ojo, porque con esto no estoy queriendo decir que es que ya tenemos un dólar alcista y que la situación es totalmente diferente a la que teníamos el año pasado. Sí es diferente, eso está ahí, lógicamente que sí es así. Pero lo que estaríamos hablando, sobre todo, no me gusta llamarlo como un cambio de tendencia, sino una fase de corrección, porque el dólar perdió muchísima fuerza a lo largo del año pasado y si la situación ahora poco a poco se va normalizando, independientemente de que esto tenga que ir más lento, tenga que ir más poco a poco y que la Reserva Federal no quiera un fortalecimiento tan fuerte, tan rápido por parte del dólar, también lo que nos va a ayudar es a que poco a poco, ¿vale?, se pueda ir volviendo a la normalidad y que a lo mejor cifras que nos encontrábamos en Estados Unidos antes de que viniera la pandemia, pues tarde más o tarde menos, se pudieran llegar a recuperar. Así que no es raro que a lo mejor si la situación se va normalizando en gráficos como la plata, podamos ver cómo poco a poco el mercado puede tratar de volver a la normalidad. De ahí que a lo mejor pues un nuevo impulso alcista, a no ser que de repente la situación económica se volviera otra vez a complicar, pues no tendría mucho sentido, ¿vale? Suelo, para mí, importante es este que veis aquí, 25,97. El 25,97 es un nivel soporte que el gráfico ha vuelto a respetar, que ha estado utilizando y cuya ruptura necesitaríamos sí o sí para poder ver una imposición bajista más clara y luego ya a partir de ahí poder ver las opciones que se presentarían de venta con un primer objetivo que estaría en el 25,53, ya si el precio sigue cayendo estaríamos en el 25,12, pero teniendo en cuenta que cada uno de estos escenarios, cada uno de los objetivos que se puedan ir trazando tienen que ser siempre a condición de que se puedan ir rompiendo los niveles anteriores, ¿vale? Pues si yo veo que a lo mejor, imaginaros, me hace esa imposición bajista, quiero aprovechar ventas hasta el 25,53, genial, pero luego ya para empezar a pensar en el 25,12 es absolutamente imprescindible que se pueda romper ese nivel anterior, ese 25,53. Si yo veo que luego ya se rompe y el precio sigue cayendo, sería momento de seguir entrando en el mercado en venta. Y por eso, pues si vosotros veis, a lo mejor imaginaros después de ver este webinar, de estar contándoos esas expectativas, si vosotros observáis que en las próximas horas el gráfico igualmente está como muy parado, está muy lateralizado, parece que no termina de dar ningún tipo de confirmación, no deis por hecho tampoco los movimientos, ¿vale? No deis por hecho que, bueno, da igual, seguro que cae, venga, entro en venta y ya está.
Necesitaremos esperar a que lleguen los informes, el informe de política monetaria de Estados Unidos, e insisto que aunque tampoco esperamos quizás tanta repercusión, pero que siempre tener más información sobre la evolución económica, sobre la situación, viene bien para poder seguir evaluando posibles movimientos y demás y poder trabajar con una mayor seguridad. ¿Vale? Que también es un punto con el que tenemos que estar trabajando y que tenemos que tener muy en cuenta para poder operar correctamente. De ahí que a pesar de las subidas, insisto, quizás a lo mejor en otros mercados hay más matices de si hay imposición alcista o si hay imposición bajista, pero hay en otros gráficos que está como muy definido, está muy claro y realmente la posibilidad de poder entrar, si de repente hace un movimiento en contra de tendencia, generaría muchas más dudas y en ese caso siempre es mejor el mantenernos a la espera, mantenernos un poquito más al margen, viendo a ver qué confirmación es la que se puede dar para poder entrar. Vale, voy a ir viendo mensajes. Tenía un mensaje de Julio. Me dices, a mayor liquidez de un activo, las confirmaciones pueden ser más factibles en temporalidades menores. H1, 30 minutos. Si por el contrario el activo tiene menos liquidez, pues más ruido, las confirmaciones deberían ser en H4 o daily. No exactamente, ¿vale? No, para nada. Es que sobre todo depende del escenario, porque dentro de un mismo activo, depende del escenario que se dé y depende del panorama fundamental. A lo mejor hay algunas veces que yo digo que la confirmación es necesario que se dé más grande, a lo mejor en H4 incluso, pero hay veces que dentro de ese mismo activo, en función del escenario que nos encontremos, ya no se tiene que dar en H4, a lo mejor ya con que se dé en H1 es suficiente. Entonces es que depende muchísimo, muchísimo del escenario, ¿vale? Como os digo, no es que haya algo que sea predefinido, que siempre sea así para el mismo activo, porque sería muy fácil de todas maneras, sino que hay que ir valorando los distintos escenarios y ver según el escenario que tengamos y según el contexto también fundamental en el que nosotros nos encontremos, pues la situación también va a ser un poco distinta, ¿vale? Va a ser algo diferente. Entonces, depende mucho, ¿vale? Depende muchísimo. Nunca os quedéis con algo muy concreto, algo muy puntual, algo que a lo mejor vosotros penséis que sí o sí siempre tenga que ser así, porque algunas veces a lo mejor es algo más frecuente, es algo que sí, que pasa de esa manera, pero hay muchísimas, muchísimas otras veces que no. Entonces, depende, ¿vale? Como os digo, depende del escenario que se vaya confirmando. Vale, y quería también recordar un poco, porque he estado hablando también de esto y demás a través de artículos que también he ido comentando en FXMAC y quería ver con vosotros, que es el gráfico del dólar franco suizo, que yo creo que sé que es uno de los mercados que más tiempo llevamos esperando confirmación y que, por otro lado, de momento no está confirmando, ni mucho menos, no podemos entrar, pero tenemos una tendencia y un punto de confirmación muy bien definido que necesitamos que se dé si realmente queremos aprovechar operaciones. Y aquí también tengo que decir, tengo que insistir, que si vemos que en las próximas horas el mercado sigue como muy parado, sigue muy lateralizado, parece que no termina de marcar a lo mejor un movimiento claro, pues aquí también insisto que lo más seguro es que nosotros pues tengamos que seguir esperando a que se publiquen los datos del informe de política monetaria de Estados Unidos para ver si esto realmente consigue arrancar o no. Es una situación un poco parecida a la que hemos visto, ¿vale? En la compra que os he dicho en el dólar yen, que ahora le haremos un repaso, ahora la vemos en un momentito, y es que estamos en un punto de apoyo en la línea de tendencia. Estamos pendientes de ver si realmente el gráfico puede confirmar rebote, ¿vale? No podemos dar por hecho que vayamos a entrar porque en el dólar yen ya sí se veía más definido, en este caso no. Y la clave es ver si puede confirmar ese rebote para que si el mercado pueda subir, nosotros podamos entrar en compra. Sin embargo, estamos trabajando en buscar punto de apoyo en esa línea de tendencia, que es algo que sí, que lo tenemos muy bien definido de esta manera, pero necesitamos algo más. Necesitamos de manera adicional en que esta progresión bajista, que veis que se ha estado formando, pueda conseguir anularse. Aquí sí vamos a tener que tener paciencia, ¿vale? En este caso se puede ver en H1, se puede ver en H4, pero es absolutamente imprescindible que para poder empezar a posicionarnos al alza veamos máximos por encima del 0,9192. Siempre y cuando el precio no sea capaz de hacer máximos por encima del 0,9192, vamos a tener que seguir esperando, ¿vale? Esperando una confirmación ya más clara que nos permita entrar de una manera que pueda ser más segura. Porque esto ya es lo que nos estaría dando la clave, primero, de que el gráfico efectivamente confirma rebote en esa línea de tendencia que es tan importante, pero también algo más. Y es que además de poder confirmarnos ese rebote en la línea de tendencia, que también tenga la fuerza suficiente como para poder imponerse al alza y marcarnos una fuerza alcista que sea lo suficientemente grande como para poder entrar, ¿vale? El tema de las ventas, insisto, ahora el riesgo es mucho mayor. Mi consejo es no aprovechar operaciones en el mercado en venta,
a no ser que veamos una ruptura clara, ¿vale? Es decir, si al final no confirma esa imposición alcista, vemos algún tipo de movimiento más fuerte, lo iremos analizando porque eso ya requeriría un estudio adicional para poder ver qué escenario se confirma, cómo se comporta el mercado, los datos que han salido de política monetaria para poder tomar la decisión sobre si realmente podemos aprovechar o no podemos aprovechar. Y por eso, pues ahora deciros lo que más cerca nos pilla, que es en realidad poder ver si el gráfico tiene fuerza suficiente para poder rebotar. ¿Vale? Así que insisto que si puede confirmarnos esa imposición alcista, sería el momento de aprovechar, tenemos esos objetivos intermedios, 0,9231, 0,9292 como siguientes objetivos también a valorar, pero es absolutamente necesario que se pueda confirmar ese posicionamiento alcista y que muy probablemente ese posicionamiento alcista no podamos aprovecharlo si se confirma, lógicamente, hasta que no llegue el informe de política monetaria de Estados Unidos, que es el que realmente nos podría ayudar a tomar la decisión para poder entrar en un sentido o en otro, en el caso de que finalmente se pueda generar la volatilidad que nosotros estamos esperando que se pueda llegar a confirmar. Vale, voy a ir viendo vuestros mensajes. Viviana, me dices, me quedé sorprendida con el análisis del australiano, lo tenía como bajista esperando que el hombro cabeza hombro de la semana se formara. Es un problema que quedamos con posibilidades, de quedarnos con posibilidades anteriores. De momento tenemos que esperar, eso es, ¿vale? Estamos recordando que hemos visto en un nivel de resistencia fuerte y ahora mismo la clave es tratar de confirmar que el gráfico pueda ser capaz de marcar algún tipo de imposición bajista, ¿vale? Con las pautas que os he dicho y ver a ver si realmente esos datos de política monetaria de Estados Unidos también nos pueden ayudar. David, dólar franco suizo, si rompe el mínimo al que se está acercando, podríamos pensar en ventas. De momento, os aconsejo esperar, ¿vale? El tema de ventas es un escenario un poquito más complejo y ya os digo que para poder pensar en ventas necesitamos un poquito más allá porque además estamos ya llegando al cierre de la apertura, al cierre del mercado europeo y eso ya genera que la liquidez vaya siendo cada vez menor y, por lo tanto, las inseguridades a la hora de entrar en el mercado también van a ir bajando. Entonces, yo el consejo que os doy de momento es no precipitarnos, ¿vale? Vamos a esperar, si se puede dar el escenario bajista, lo iremos estudiando, pero de momento tendremos que esperar todavía un poquito. Edwin, ¿se puede entrar en compras en dólar franco suizo en 0,91 con take profit y stop loss? De momento, para el dólar franco suizo, insisto, necesitamos este nivel, ¿vale? 0,9192. Los siguientes objetivos a tener en cuenta serían estos. El tema del stop loss tendríamos que ir valorando últimos mínimos que haya hecho el mercado antes de marcar la imposición alcista para poder entrar, ¿vale? Para poder aprovechar operaciones. Aprovecho también, bueno, para actualizar el tema del dólar yen, ya antes de terminar, ¿vale? Que es lo que habíamos estado viendo. De momento, insisto, ya sabéis que como estamos pensando en la proyección máxima, vamos a seguir pensando en ella, lógicamente, pero vamos a ir protegiendo sobre todo la operación a raíz de estos niveles que se van formando, ¿vale? Luego el stop loss, ya sabéis que poco a poco se puede ir ajustando cada vez más para que la pérdida, la potencial pérdida, se pueda ir reduciendo y que luego podamos en todo momento sacar el máximo beneficio posible. Así que en la medida que puedas ir confirmando nuevos rebotes, nuevas subidas, os aconsejo que sigáis aprovechando oportunidades en el mercado en compra para poder ir protegiendo la operación y asegurar un beneficio sí o sí, ¿vale? Para que no tengáis ningún problema. Entonces, chicos, bueno, revisar todo esto bien. Sabéis que dentro de poco vamos a tener muchos más análisis, así que vamos a ir viendo muchas cosas. Ahora, de momento, el punto de mira está en ese informe de política monetaria de Estados Unidos, que vamos a ir siguiendo muy de cerca y que muy probablemente a partir del jueves nos va a dar una guía muy clara de muchos de los gráficos de los que estamos pendientes de confirmación. Así que os aconsejo que no os lo perdáis porque lo vamos a estar viendo próximamente. Por mi parte, daros las gracias por haber asistido. Espero que realmente todo esto que os he estado comentando os haya sido de utilidad para poder seguir operando en los mercados. Así que esperamos a eso, a las próximas horas, a ver qué es lo que pueda pasar y ya sabéis que os iré informando. Que tengáis una buena semana, que os vaya todo muy, muy bien. Muchísima suerte con esas operaciones. Calma, paciencia y, bueno, estaba viendo vuestros bonitos mensajes. Muchísimas gracias, un placer poder contar con vosotros y espero poderos tener en muchísimos webinars más, los cuales se van a ir anunciando también en breve. Un saludo, chicos, y lo dicho. Un abrazo y que os vaya todo muy bien.